A las 3 de la tarde tenemos el Café Consentido, un espacio de conversación donde vamos a poder exponer todas estas interrogantes, compartir. En educación está comprobado que el mejor aprendizaje es el que se da entre pares. Así que a esto apunta el Café Consentido, el poder aprender los unos de los otros. Y vamos a esta segunda plenaria, la cuarta plenaria de este congreso, que tiene por nombre Ciencias Bíblicas. Ese es el nombre de esta cuarta plenaria, la segunda de este día, y tenemos el privilegio de contar con alguien de casa, alguien de los nuestros. El nombre del expositor es nuestro hermano Gonzalo Vergara Isla. Él es director académico del Instituto Bíblico. Así que vamos a tener el privilegio de poder escucharles. Contarles a ustedes que él de formación es ingeniero civil en industrias y también tiene estudios de química y farmacia, Pastor David. Su formación teológica de nuestro hermano Gonzalo Vergara Isla es diplomado en Teología Ministerial en IBIMIS del año 2026 al 2011, licenciatura en Estudios Teológicos en CET, Centro de Estudios Teológicos 2021-2022, licenciatura en Biblia y Teología en IBN, Instituto Bíblico Nacional, en el año 2021-2023. Su experiencia académica es la siguiente: clases al diplomado en Teología Ministerial, clases al diplomado en Biblia y Teología y clases al diplomado pastoral, clases al bachiller en Teología CETEMIN. También él es miembro de la Iglesia Los Carolinos por alrededor de 39 años. Sí, qué bueno decirlo. Que no concuerda con la edad que él tiene, por supuesto. Así que lo vamos a dejar aquí con un cariñoso aplauso. Recibimos a nuestro hermano Amén. Gonzalo. Lo recibimos y con respeto vamos a recibir esta última plenaria. Gracias. Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Yo un poquitito mejor para los que pudieron compartir un saludo durante estos días. Estaba ayer y antes de ayer con mínimo de voz y bueno, hoy día vamos a poder compartir un poquitito, gracias al Señor y gracias a bastante miel y un par de jugos de limón, así es que esperemos que haya resultado el proceso. La verdad, antes de comenzar, yo disfruto mucho esta convocatoria de los congresos de IBIMIS. Yo fui corista muchos años, de acordeón, de guitarra, de teclado, claro. Algo cantaba también y me tocó también dirigir varios años, trabajar con los jóvenes y uno se rejuvenece mucho también con eso, una dinámica muy intensa, muy rejuvenecedora y muy romántica de poder desarrollar. De pastor no me ha tocado. Cuando tenía a mis niños más chicos era más sencillo pastorearlos y yo los convencía de decir textos, me acompañaban a predicar a la calle. Ya un poquitito más mayores se hace un poco más, no tan sencillo. Y Dorca nunca ha sido, eso sí que no. Dorca no me ha tocado hacer, pero este proceso de estudiar las Escrituras
vino como agua para chocolate, una cosa así. Mi mamá, ella estudió mucho antes que nosotros, sus hijos, y nos decía siempre, ustedes tienen que estudiar la palabra del Señor. En IBN no existía todavía IBIMIS en aquellos años. Ustedes tienen que estudiar la palabra porque ustedes predican, hablan, pero en realidad hacen lo que mejor pueden. De todas maneras, siempre nos tenía haciendo las tareas, ayudándole a hacer las tareas, que eran muchas, me acuerdo, en ese instituto. Y bueno, el año 2006 pudimos integrarnos al Instituto Bíblico y ya en el tercer año estaba yo en clases. Estábamos en clase y fue una impresión, ¿ya? Esto uno lo podría hoy en día graficar como fenomenología del espíritu. Una suerte de descripción, disculpe los tecnicismos, porque hoy día sí que va a ser una nube de tecnicismo. Fenomenología del espíritu, una suerte de impresión, mientras el profesor hablaba, una idea, una impresión, una frase. Yo voy a estar permanentemente ligado a esto. Y nomás, yo era estudiante nomás, nada más que eso. Pero vino eso. Tú vas a estar o yo voy a estar permanentemente anclado, ligado a esto. Porque claro, fui a estudiar, participé, me fue bien, me gustó, tuve buenas calificaciones. De los 5 años, 1 año nomás no gané porque me ganó mi señora. Y me gustó eso también, me gustó sacarme buenas notas en algo que me salía solo, ¿ya? Como que me fluía esto. Y yo creo que interpreto lo que le pasa a muchos de ustedes, porque los estudiantes de la Escritura son de verdad personajes muy raros. Estoy haciendo una introducción muy larga, de verdad muy raros, porque compárenlo usted, por ejemplo, con sus ambientes de trabajo. Usted le comenta a alguien, no, yo estudio teología. ¿Qué es eso? Estudiar teología es como una cosa muy de antiguo, muy de épocas pasadas, es algo muy fome. Y la verdad no saben nada. La teología se mueve dinámicamente, de una manera veloz. Investigando estos temas, yo descubrí 3, 4, 5 cosas nuevamente de movimientos que no conocía hace un par de semanas nomás. Entonces, es algo muy raro. Incluso dentro del ámbito de la iglesia es algo raro. Los que estudian la Escritura de manera formal y sistemática, también hay autodidacta. Yo fui autodidacta, solo que el problema del autodidacta, después que dejé de ser autodidacta, comprobé cuál era el problema de ser autodidacta. Perdón, es la visión del túnel, porque uno investiga, averigua solo lo que anda buscando. Incluso recuerdo haber tenido un amigo autodidacta también que compraba libros y leía solo el capítulo que le interesaba, el resto no lo leía. Visión de túnel. Entonces, una de las cosas fantásticas que se suceden en clases es que de repente a un compañero se le ocurre una pregunta que a uno jamás se le hubiera pasado por la mente. Y uno queda pensando, tiene razón, tiene sentido esto. Entonces, me gusta mucho esto porque se produce aquí dentro de gente que tenemos el mismo interés, la misma búsqueda, la misma inquietud. Y es una inquietud que a veces nos genera problemas, ¿cierto? Porque, como decía Juan Aravena anteriormente, uno explora los bordes, explora las orillas, y eso genera a veces un poco tensión. Entonces hay que ver las fórmulas de... Ay, me ayudaron con el tecito con limón. Gracias. Muchas gracias. Y entonces es una ocasión esta de poder compartir, de poder debatir, intercambiar ideas. Recién estábamos ahí con profesores también, profesoras compartiendo acerca, la hermana Macarina, las hermanas de David, con las hermanas del Maule también, compartiendo justamente algunas impresiones que quedaron un poquitito estiradas respecto de lo que nos compartió nuestro estimado Juan, ¿ya? Entonces, siempre va a ser así. La discusión teológica genera reacciones. Entonces luego vamos a tener un amplio espacio para justamente debatir estas reacciones, y lo que vamos a compartir en el día de hoy también es, digamos, el plato
más abrupto, más seco, digamos, dentro de a lo mejor del panorama de temas que teníamos. Cuando lo diseñamos, la verdad es que no teníamos el plan de a lo mejor exponerlo, pero bueno, tocó la ocasión. Y es un área que necesitamos, o al menos en la conclusión pedagógica, creemos que necesitamos incursionar, desarrollar y abordar con interés, con cuidado, con atención y también con perspectiva local, con perspectiva, como dicen hoy contemporáneamente los autores, con una perspectiva contextual, ya desde nuestra mirada latinoamericana, chilena, de región, de personas a lo mejor trabajadores, obreros, profesionales, técnicos, en fin, miradas que se producen además dentro de la mayoría de nosotros comunidades pentecostales, ¿cierto? Que tienen un acercamiento a la palabra y a la vivencia de la fe que tiene características especiales. Entonces comenzamos, estimados, yo aquí tengo mi proyección, así es que para los amigos de las pantallas, para que comencemos este tema. Entonces, ciencias bíblicas, ¿cierto? No sé si lo vas a ver acá. Lo pongo en modo... Ah, ya, perfecto, ya, ok. Ahí está. Toda esta introducción era para ver cómo era hacerlo, ya era. Bien, ciencias bíblicas, entonces, y como subtítulo, una perspectiva introductoria de la disciplina de las ciencias bíblicas y los desafíos que representa para el análisis bíblico en contextos pentecostales, ya básicamente porque el 95% de aquí tiene experiencia pentecostal, ¿ya? A lo mejor no participa hoy puntualmente, a lo mejor en una iglesia pentecostal, pero tiene, digamos, toda experiencia. La verdad es que todo el evangelio en Chile está completamente, digamos, inundado, digamos, de este mover que se produce hace más de 100 años acá en nuestro país. Y, bueno, para ser muy respetuoso de todo, hay un texto bíblico, ¿cierto? Una perspectiva, que es la clásica visión de Berea, en donde vemos esencialmente lo que se ha denominado, por qué no decirlo, como el pensamiento crítico en un registro bíblico, en las Escrituras. En Hechos capítulo 17, versículo 10 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Cierto? Pablo, habiendo visitado Tesalónica, ahora llega a la ciudad de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es decir, se producía un contraste, una comparación, era lo que realizaban, digamos, los bereanos. Entonces, de ahí nosotros podríamos de alguna manera consolidar que esta figura del pensamiento crítico es parte también del fenómeno o de los episodios en cómo fue desplegado el Evangelio cuando floreció en las primeras épocas de la evangelización. Entonces, para ir a este acercamiento, vamos a ver algunas fórmulas y cómo uno puede acercarse a las Escrituras. Entonces lo vamos a denominar perspectivas para el análisis de las Escrituras. Pues, bueno, habitualmente uno piensa que hay una sola forma de llegar a las Escrituras, ¿cierto? Que es nuestra forma de experiencia religiosa, nuestra forma de ir a la iglesia, nuestra manifestación de fe, ¿ya? Pero hay más de alguna fórmula para llegar a las Escrituras, pues es un material, ¿cierto?, que está disponible para todos. Entonces, tenemos algunas fórmulas como, por ejemplo, una aproximación de tipo confesional, que es lo que habitualmente hacen las denominaciones, incluso estableciendo declaraciones de fe, dogmas, estableciendo confesiones, ¿ya? Las iglesias reformadas en sus inicios formularon toda una serie de varias confesiones, la confesión belga, confesión de Westminster, una serie de documentos en donde de alguna manera se precisó lo que se creía o lo que se cree de Dios y de la vida de fe, ya como para hacer el globo completo. Entonces,
podríamos decir que esa es una aproximación de tipo confesional, una lectura confesional de las Escrituras. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una lectura confesional de las Escrituras. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Sí? ¿Les suena? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Disculpen los que nuestros amigos invitados, ¿cierto? Pero para los que son de la denominación local, ¿cierto? La misión Iglesia del Señor, esta frase la asocian inmediatamente a la Iglesia del Señor, a la denominación. Hay una lectura directa a esto. Alguien a lo mejor le puede ofrecer una lectura distinta, pero va a entrar un poco en conflicto porque está tan arraigada, ¿cierto?, en el ADN, por decirlo de alguna manera, confesional de nuestra participación de fe, hay una lectura directa que la podemos recitar incluso luego de varios años de manera completamente directa y la asociamos a toda nuestra práctica religiosa. También hay una perspectiva de análisis o de abordaje de tipo literario. Efectivamente, la Biblia nosotros la hemos recibido como un documento escrito en palabras y letras, desarrollado en párrafos, en donde tenemos además la expresión de varios géneros literarios. Tenemos prosa, tenemos poesía, tenemos documentación histórica, tenemos como instructivos. Uno podría pensar en Levítico, ¿cierto? Es una suerte de instructivo, un manual religioso. Entonces, tenemos una amplia variedad como para hacer un análisis literario sin siquiera aproximar lo religioso. ¿Sí? ¿Y se ha hecho esto? Pues se hace. También, por supuesto, tenemos una aproximación desde el ámbito de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de los creyentes, ¿cierto?, tiene la creencia de que efectivamente la lectura de las Escrituras produce el fenómeno y el milagro de la fe. La misma Biblia, de hecho, lo consolida así, como una dinámica virtuosa en que uno, al documentarse, al leer, al meditar, al examinar, al escuchar, al cantar las Escrituras, se produce un crecimiento de nuestra fe propia. Interesante, porque otras actividades religiosas que nosotros realizamos no están consignadas que puedan generar este aporte. O sea, si uno necesita fe, la Biblia nos muestra cuál es el camino para poder llegar allí. Entonces, todos los cristianos hacemos una lectura de la Biblia definitivamente desde la fe. También algunos han desarrollado el estudio de la Biblia como una comparativa de las religiones para analizar cómo es que se desarrolla esta religión judeo-cristiana, ¿verdad? Y compararla con otras religiones, el hinduismo, con el budismo, con creencias indígenas hoy en día en Latinoamérica, y se hacen efectivamente esos estudios comparativos y en algunos casos se encuentran elementos que son comunes, ¿cierto? Como las prácticas adorativas, por ejemplo, ¿ya? Nosotros en la Biblia encontramos prácticas adorativas antiguas como el altar, ¿cierto? El altar de piedras, ¿verdad que sí? Hoy el avance, la misma progresión que las Escrituras nos muestran respecto de los procesos adorativos, muestran que el altar de piedras ya no está vigente, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces, se hacen esas comparaciones y efectivamente en el grueso de las religiones encontramos, en general, un ser divino, poderoso, o una manifestación de seres divinos y poderosos, y encontramos actos de mediación, es decir, cómo los hombres pueden llegar a esa divinidad. También las encontramos en la Escritura. Encontramos actos para honrar, ¿cierto?, a la divinidad, como los sacrificios, como las ofrendas, y también encontramos prácticas y legislaciones asociadas habitualmente al servir una divinidad. Digo una divinidad porque estamos haciendo un estudio comparativo de religiones, ¿ya? Entonces, la Biblia también ha sido usada como una fuente para hacer esta comparativa del estudio de las religiones. Y también se ha desarrollado una perspectiva de tipo científica, particularmente del cientificismo moderno,
que surge desde el siglo XVIII en adelante, más o menos, en donde se hace una aproximación al texto bíblico desde las ciencias. Ahora uno habitualmente cuando escucha las ciencias siempre se imagina una suerte de un bioquímico, alguien con un delantal blanco que está con un microscopio mirando un grupo de células, ¿ya? Pero las técnicas de las ciencias son bastante más amplias que aquellas. Y habitualmente en el caso de las escrituras, si bien alguna vez puede ser expuesto un manuscrito al microscopio, generalmente tiene que ver con el análisis de documentación, con el análisis de textos, con el análisis historiográfico de una composición literaria. Entonces, bueno, y hoy en día incluso también se ha ahondado mucho en el concepto de la oralidad de la escritura y cómo ésta llega, se transmite antes del proceso de registro, antes de llevarla a letras. Entonces, es un fenómeno bien interesante. Entonces, tenemos aquí algunas líneas. ¿Hay más? Sí, hay más. Pero digamos para efectos de ilustración y tratar de aterrizar esto en lo más sencillo posible para todos, porque tenemos estudiantes de primer año y les agradecemos también que estén justo con nosotros el día de hoy para abordar esta temática de la manera más sencilla. Bien, ¿qué son las ciencias bíblicas? Yo cuando estaba en cuarto año, el profesor hablaba y de repente decía, es que las ciencias bíblicas dijeron esto, es que los autores de las ciencias bíblicas comentaron esto. Entonces yo entendía que era una suerte de generalización del estudio de la Biblia, como que era estudiar la Biblia, ya como un homónimo. Pasaron varias semanas y de repente asoció el concepto de ciencias bíblicas con el concepto de crítica. Y ahí, tac, algo me hizo chispa aquí. El profesor era el mismo que tuvo Juan Aravena, el mismo que tuvo el obispo, ya, por si acaso. De crítica. Y ahí me acordé, ¿de quién? De mi mamá, porque mi mamá nos hacía hacerle las tareas. Entonces, ella tuvo un ramo en donde estuvo, no sé, un semestre completo hablando de la alta crítica, la alta crítica, la alta crítica, y los de la alta crítica. Entonces, nosotros no sabíamos qué era, pero ella hablaba de eso. Entonces, inmediatamente me hizo chispa y como buen estudiante, profesor, ¿qué tiene que ver la crítica con esto de que usted dice de las ciencias bíblicas? Bueno, y ahí él desarrolla una explicación. O sea, hasta el minuto yo estaba entendiendo algo que no era lo correcto. Por eso los estudiantes, levantar la mano, siempre es oportuno hacer la pregunta. Entonces, una descripción bastante genérica, bastante sencilla. Busqué en muchos diccionarios teológicos definiciones, pero no hay un desarrollo, una precisión del concepto de ciencias bíblicas que uno lo pueda anclar. Así que lo vamos a parafrasear, es el conjunto de disciplinas, ¿cierto?, que analizan los textos sagrados, los textos bíblicos, desde una metodología científica, desde un método científico, ¿ya? Entonces ya no es una aproximación desde la fe, ya no es una aproximación desde la confesión, no es una aproximación desde lo vivencial, sino es una aproximación desde la metodología científica, ¿ya? Entonces eso inmediatamente debiese de alguna manera presentarnos ciertos parámetros o límites, alcances, delimitaciones, muros, barreras, hasta dónde llega esto, cuál es el campo en el cual se desenvuelve. Entonces, que es definitivamente distinto al que habitualmente nosotros desarrollamos en contextos de iglesia. Para graficarlo un poquitito más, un ejemplo más. Nosotros, la mayoría de nosotros vamos a la iglesia. No. ¿Cuál fue la risa? Dije yo. La mayoría, ya. El estudiante de la escritura es raro también y a veces puede quedarse. Y no se queda para pecar, ya. Disculpe que lo diga así. Tiene otros temas, ¿ya? Y los que ya hemos estudiado conocemos a muchos de esos que abandonaron las iglesias. Nos preocupa, nos aflige y es una alerta siempre, porque también conocemos que hay desviaciones de este camino que creemos
hasta el minuto creemos que no son las correctas, no son las adecuadas. Entonces la mayoría asistimos a la iglesia. Entonces en la iglesia, ¿qué hacemos? Cantamos, oramos, ponemos manos sobre los enfermos, predicamos, y el mensaje a veces como que nos parte en dos, ¿cierto? Nos impacta. Es una suerte de señal, de brecha, ¿cierto? Que se nos abre dentro del alma y dentro del espíritu. A veces nos da sueño también, sí, pero a veces nos encontramos con un mensaje, a veces expresado de manera muy sencilla y a veces muy bien expresado, que logra este impacto y nos deja dando vuelta un concepto, una idea durante la semana, y en algunos casos más potentes hace que nosotros tomemos una decisión, ¿sí? Por ejemplo, un mensaje de diezmo que nos haga decidir a partir de este mes ser fiel con los diezmos. Eso es siempre fantástico. Oigan, a todo esto hay un testimonio muy lindo que anda dando vuelta por ahí, así es que si usted quiere averiguar algo, aquí en el Congreso siempre hay una bendición, ¿ah? Hay un testimonio muy lindo. Entonces, nosotros vamos al culto a eso, ¿ya? Y si uno está en el culto sentado, digamos, de pierna arriba y de brazos cruzados, mientras todo el resto canta, como que no combina, ¿cierto? Yo sé que hay iglesias que a lo mejor en donde se estila, o confesiones, ¿ya? Pero habitualmente dentro de la dinámica pentecostal la participación es muy activa. Y ustedes lo vivieron anoche, ¿verdad que sí? Y ahora están sentaditos habitualmente con la mente muy abierta, muy perspicaz, muy pendiente de lo que se dice. Entonces, en la iglesia nosotros tenemos una aproximación a las escrituras de tipo vivencial, de fe, ¿cierto? Escuchamos una palabra y de alguna manera dejamos la hermenéutica de lado porque queremos y necesitamos ese milagro. Y por ejemplo, Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Desde la hermenéutica histórico-gramatical vamos a entender que eso significa que el apóstol Pablo está hablando de que él su sustento económico no le hace cambiar, él depende de Dios, porque él está hablando de la economía, viene desarrollando el párrafo respecto del sustento económico, de eso está hablando. Pero nosotros aplicamos el texto, si es que uno está enfermo, y muy enfermo, apela al texto fuera de contexto, ¿ya? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y siente una suerte de fe. Si tiene mucha fe, alivio, tanto que pueda de un día al otro hablar. Pero cuando da clases, uno va con otra disposición. Entonces uno lleva el lapicito y anota, el profesor Juan dijo esto y voy a preguntarle porque esta cosa me quedó dando vueltas, ¿ya? Entonces va con otra disposición, va con un espíritu crítico, ¿cierto? Con una disposición intelectiva, intelectual, de preeminencia cerebral. Ahora, dentro del proceso de aprendizaje de las escrituras, cuando uno está en clase, igual a veces le pasan cosas espirituales, porque a veces el profesor se pone medio predicador y imparte palabra también. Y a veces no está predicando, pero hay un versículo bíblico. Yo recuerdo una jornada, me estaba haciendo clase de libro histórico del profesor Héctor Sanzana. Y yo tenía el hábito de andar, siempre me daban muchos dolores de cabeza, fuertes, muy fuertes. Entonces andaba con un migranol en la billetera siempre. Esto no es una indicación, es una experiencia personal nomás, ¿ya? No es que usted lo tenga que hacer así, no es instructivo, no es directivo, por supuesto, nada que ver con aquello. Es una experiencia individual y personal solo para mí. Yo la comparto como proceso fenomenológico del espíritu, ¿ya? Entonces, él habló de los ídolos, ¿cierto? De Baal, de Acera, de Astarte, ya todo eso. Y hizo la aplicación a la vida del creyente. Dijo, nosotros tenemos ídolos, a lo mejor usted tiene un ídolo. Y de repente yo no sé, y del ídolo es de alguien que uno depende. Y depende en momentos de aflicción, de dolor. Migranol. Entonces me dije, fin a esto, fin, decisión
de la voluntad, ¿cierto? Aplicación volitiva completa. Así es que no voy a tomar más remedios para el dolor de cabeza. Y se me viene un dolor de cabeza, pase lo que pase, no voy a tomar más remedios. Fue una autoaplicación para mí. No se la compartí a nadie, no se la dije a nadie, nunca la prediqué tampoco como una suerte de regla, ¿ya? Porque ese es uno de los riesgos, porque lo que le pasa a uno y le resulta o no le resulta, a veces uno tiende a predicarlo, a exponerlo, pero los profesores ya sabemos que esto no es tan debido. Entonces, adivine qué pasó ese año. Fue un año que no tomé medicamentos de este tipo. Adivine si me dolió la cabeza. Claro que sí, pues. Claro que sí me dolió, pues. Y tuve que aguantármela, porque era mi decisión, ¿cierto? Bueno, después con el proceso me fui dando cuenta que algo pasó de todas maneras, ¿ya? Yo sé que algunos sufren de migrañas permanentes, ¿ah? Yo sé que algo pasó, porque si yo tenía dolores una vez por mes, al menos después de este proceso lo tuve cada 3 o 4 meses, ¿ya? Algo pasó después de ese año, ¿ya? Hubo un par de jornadas que de verdad la cabeza se me rompía, yo me mojaba, y para tratar de buscar alivio. Mi esposa me conoce muy bien en eso, empapado entero, con trapos por todos lados. Y no se me pasaba con nada, solamente dormir, silencio, oscuridad, todo eso. Así es que, ¿qué quiero decir con eso? Que a veces también en las clases se puede producir una ministración del Espíritu Santo. No digo que a lo mejor lo haya sido, pero al menos para mí yo siento que lo fue, ¿ya? Pero en las clases a veces puede escapar y salir algo de lo académico y llegue a otros ámbitos, a lo emotivo, a lo espiritual también, ¿ya? A la vivencia de fe. Entonces, pero generalmente nosotros vamos a la iglesia para vivir a Dios y a la palabra en fe, y vamos a la clase para vivirla desde el punto de vista académico, ¿sí? Entonces, si bien oramos en el comienzo de la clase, terminamos con solicitando al Espíritu Santo que nos ayude, pero hacemos ese proceso. Y estamos recién en la definición. Las ciencias bíblicas tienen la característica de que es una ciencia multidisciplinaria. Por lo tanto, si bien en un principio trabajó exclusivamente con el texto bíblico, bueno, algunos proponen que Orígenes, ¿cierto?, en su obra Hexaplas, ¿sí?, es un trabajo en 6 columnas, ¿cierto?, en donde él hace un trabajo comparativo de manuscritos, una cuestión fantástica en el siglo tercero. Entonces, algunos dicen él fue el primer cientista bíblico. Pero luego, a partir del siglo XVIII, se incorporaron el florecimiento de algunas otras disciplinas que estaban aportando utilidades comunes a la Biblia, como por ejemplo la arqueología y toda la arqueología que se hizo en todo el Oriente Medio y que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Hay descubrimientos que han ocurrido hace algunas semanas. Esto no es que todo terminó con Qumran, sino que hay un movimiento activo y permanente que está produciendo avance. La arqueología es una ciencia todavía nueva, que no está completamente moldeada y que recién está explorando caminos, y que ha sido muy dilucidadora en varios de los eventos bíblicos que algunas veces se creyeron que eran solo mitos, como el Camino Real, el Palacio del Rey Sargón, ¿ya? Y que finalmente fueron descubiertos. Incluso la misma Nínive, la ciudad de Nínive, durante varios siglos se pensó que era un mito solamente, hasta que Layard, ¿cierto?, la descubrió. Entonces, y Layard, por supuesto, iba leyendo, uno lee el libro de él y está con notas de la Biblia porque va buscando las pistas allí. Entonces, es un enfoque multidisciplinario. Entonces, se apoya de varias otras ciencias. Por supuesto, la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene mucha historia. Es un libro que fue desarrollado desde la visión tradicional, ¿cierto?, al menos por 1400, 1500 años. Por supuesto, otros van a proponer un poquitito menos de tiempo, ¿ya? Pero les vamos a dejar ahí abierto el panorama. También la arqueología, como lo decíamos recientemente, la filología, que es el estudio del desarrollo, ¿cierto?, de los textos antiguos, y la evolución de la lingüística, la gramática, que tienen a través de los años, ¿ya?
lo que nosotros hablamos, nuestro español de hoy, es bastante distinto al que se practicaba hace 200 años, incluso en conceptos de gramática. De gramática. De hecho, en nuestros himnos todavía queda ahí algunos comodines. Bueno, no recuerdo alguno, pero para hacérselos notar, pero algunos comodines de gramática española antigua. Por supuesto, las religiones comparadas, la exégesis y la hermenéutica con toda su metodología para extraer del texto su significado, su sentido. Por supuesto, la lingüística, ¿por qué? Porque el texto se desarrolla usando palabras y la ciencia que estudia las palabras, las creaciones literarias, es la lingüística. Y también, por supuesto, la teología, porque el documento de la Biblia es esencialmente tiene alto contenido teológico y también a partir del siglo XX también se incorporó, muchas gracias. Me termina pasando lo mismo que en la iglesia y eso que dije hoy día va a ser frío. La sociología y la antropología son algunas de las últimas disciplinas que también se han involucrado, gracias a que han sido desarrolladas también sus conclusiones, sus alcances, sus metodologías, de alguna manera han sido integradas a toda esta fórmula, a toda esta amalgama, para poder aproximar, ¿cierto?, lo que nos enseñan las Escrituras. Entonces, ¿cómo realizan su trabajo las ciencias bíblicas? Esencialmente lo hacen por medio de la aplicación del método histórico-crítico al texto bíblico, Strauss y Schleiermacher decían la crítica histórica crítica, ¿ya? Histórica-crítica. Es como una suerte de redundancia, ¿ya? Pero es por un tema de idiomas que a nosotros no sé nada raro. Crítica histórica crítica. Lo vamos a precisar de inmediato. Entonces, el método histórico-crítico es el enfoque principal del desarrollo de las ciencias bíblicas modernas, las que se desarrollan, digamos, a partir del siglo XX hasta acá. Su objetivo es dar a entender el texto bíblico en su contexto general y se compone de las siguientes subdesarrollos, subderivadas de estudios que son la crítica textual, luego las comentaremos un poquitito más en detalle, la crítica histórica, la crítica literaria, la crítica de las fuentes, crítica redaccional, crítica de las formas, crítica de la tradición. Entonces, luego de leer todo esto, ¿de qué se debería acordar usted? De mi mamá, por supuesto. Estuvo todo el semestre hablando de la crítica. Ahora yo entiendo por qué ella hablaba de la crítica. Le pasaron todo esto, la crítica de la fuente, la crítica de redacción, crítica de los orígenes del texto. Entonces, obviamente estaba completamente inundada de este concepto. Pero, profesor, ¿por qué tanta crítica? Bueno, y vamos a tratar de un poquitito de explicar, pero es un fenómeno simple y sencillamente de nuestro idioma. En nuestro contexto latinoamericano, el concepto de crítica habitualmente es un concepto negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como alguien que te hace connotar, que te hace enrostrar errores, falencias, debilidades, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos ese concepto. Ahí sí. Pero en el caso de las ciencias bíblicas, más bien el término crítica significa análisis. Ahí dice vine, pero debe decir bien, ¿ya? Para que está hecho a mano, ya no está bajado de ustedes ya saben. Siempre, la antropología siempre deja su huella, ¿ya? Es como el joven en el libro de Marcos que huye desnudo, ¿se acuerdan? Siempre hay una huella antropológica ahí, ¿ya? Luego hay que entender la crítica bíblica simple y sencillamente como un análisis concienzudo de la Biblia. Entonces, a eso nos vamos a referir con el concepto de crítica, que en nuestro idioma nos queda un poquitito raro. Uno cuando escucha de crítica siempre se acuerda, bueno, los más antiguos lo recordarán, de cuánto vale un show, ¿cierto? Y se acuerdan que habían dos personajes un poco detestables, el profesor que era el autor de
Lafourcade, ¿cierto? El autor de La palomita blanca. Y el más pesado era Ítalo Pasalóco, porque siempre los que cantaban un poquitito mal, siempre los criticaba duramente. Entonces, el concepto de críticas uno lo recibe de esa manera, y la verdad es que a ninguno de nosotros nos gusta ese concepto de crítica. Me van a criticar, van a decir esto, lo otro. Pero aquí, digamos, este paréntesis para explicar por qué el concepto de crítica textual, crítica de la redacción, no tiene que ver con un afán de ir en contra, de desvirtuar el texto bíblico, sino que es más bien análisis concienzudo de los textos, análisis profundo de la redacción, análisis profesional del origen del texto. Entonces, para, digamos, de alguna manera tenerlo como parámetro adicional. Y lo compartimos porque, bueno, nosotros dentro de nuestro programa de estudio tenemos un curso de ciencias bíblicas. Entonces, ellos lo que estudian esencialmente son las críticas, todo el desarrollo de las críticas. Bueno, ¿cuáles han sido los aportes a las ciencias bíblicas en general que podemos de alguna manera resumir? Bueno, permite una interpretación más profunda del texto sagrado. Efectivamente, este afán, este desarrollo permiten una lectura más informada, más precisa. Y sabe que es muy importante eso hoy en día porque en nuestro país, bueno, en general en el mundo, hay mucho más acceso a la educación. No es como en antaño, en donde muy pocos podían acceder a educación formal y lograr llegar a varios niveles. Hoy en día, incluso dentro de nuestras iglesias, varios de nuestros hijos logran acceder a la educación superior, y justamente ahí es donde la fe nuestra, de alguna manera, parece entrar en conflicto en sus convicciones, en sus creencias. Por eso que, de alguna manera, bueno, es una de las conclusiones que consignamos, que es importante el estudio de las ciencias bíblicas para un programa de estudios bíblicos, porque efectivamente las nuevas generaciones demandan, aunque no lo pidan, pero demandan un rigor de nuestro abordaje del texto bíblico. No solo del ámbito de la fe, ¿les sirve a ellos? Por supuesto que sí, o sea, es nuestra esencia, pero adicionalmente ellos requieren llenar el cerebro también. Ellos, sus cerebros piden argumentos, piden una lógica en lo que les exponemos, y las ciencias bíblicas generan un aporte desde esa perspectiva. Y también nos evita los riesgos de las interpretaciones dogmáticas, anacrónicas, alegóricas también, que también se producen dentro de nuestras comunidades de fe. Otro aporte es la interpretación precisa del texto sagrado. Se avanza en la exactitud, se avanza en la precisión. Esto permite distinguir entre lo que es literatura religiosa de lo que puedan ser párrafos no religiosos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en hermenéutica, de alguna manera, también enseñamos que hay que hacer análisis de contingencia teológica, ¿ya? Que una deducción que uno obtiene de un párrafo, una conclusión teológica, instructiva, que obtiene de un párrafo bíblico, sea efectivamente, no tenga oposición dentro del mismo texto bíblico, que el texto bíblico no diga otra cosa en otra parte. Bueno, ejemplo bien clásico que yo ocupo, ¿cierto? La mujer se salvará engendrando hijos. Obviamente el apóstol Pablo es el adalid de la salvación por medio de la fe y no por obras, ¿cierto? Perdón, la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tiene que ver ahí el otro concepto de se salvará engendrando hijos? Entonces, naturalmente, ahí hay un choque, porque no es consistente una declaración con la otra. Esta declaración no es consistente con toda la teología paulina de la salvación. Entonces, uno deduce inmediatamente, entonces aquí el apóstol Pablo está hablando de otro concepto, o otros conceptos, ¿ya?, que uno podría explorar. Entonces, permite avanzar en precisión respecto a lo que dice el autor sagrado. También permite la reconstrucción histórica, ayudan a entender cómo se formaron los textos, quiénes lo escribieron y cuál era la realidad en la cual ellos se escribieron. Entonces,
Las realidades son completamente distintas y tenemos profecías de profetas menores bastante abruptas, bastante secas, bastante poco adornadas. No sé, uno piensa, por ejemplo, Jonás, su predicación en Nínive. Preciosa, ¿no? ¿Se recuerdan? Fantástico. ¿Usted de dónde? ¿Quién fue su profesor? ¿Quién? De aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿cierto? Hay adorno, hay lenguaje retórico allí, ¿cierto? Es una cosa bastante abrupta. Tenemos un profeta como Isaías, que es un profeta muy florido, ¿cierto? Que es un profeta de palacio, probablemente nieto, bisnieto de alguno de los reyes, por lo tanto es un profeta con educación. Incluso cuando uno estudia los profetas se da cuenta que hacia el final, por ejemplo el caso de Habacuc, el caso de Malaquías, se encuentra con profetas que hacen retórica, o sea, hacen autopreguntas, hacen diatribas, ¿ya? Se preguntan. Habacuc dice, ¿cierto? Ayúdenme ustedes porque mi cerebro... la frase clásica de Habacuc, ¿cierto? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya... Hay un desarrollo, ¿cierto?, de la línea argumental hermoseada, trabajada, elaborada. Y eso muestra la naturaleza del escritor también. Entonces, nos permiten hacer una reconstrucción histórica y comprender que probablemente este profeta tenía algunas herramientas más amplias que a lo mejor otros. Las profecías de Elías son completamente cuadradas. Traducciones más fieles mejoran la calidad de la traducción bíblica considerando los contextos lingüísticos y culturales. Bueno, de hecho, nuestra propia Reina Valera, la 1909, decía que estando María preñada, ¿cierto? Y han sido cambiados algunos términos que dejaron a lo mejor su uso por términos más contemporáneos, y en el caso de Reina Valera más refinados, ¿cierto? Donde hay más uso de eufemismo para no decir palabras que en algún minuto se consideraron la Biblia era muy abrupto decirlo, muy grotesco decirlo. Entonces, se hallaba encinta, linda palabra, preciosísima, ¿cierto? Está preñada, como que... Dígale usted, no, tengo a mi mujer preñada. Está encinta, suena... Entonces, las traducciones nos han ayudado también en ese proceso y han hecho un poquitito más sencillo también el desafío de lo que entiende el que lee, como nos comentaban ayer. Esa es la función de los traductores, entender lo que se lee. Bueno, y además hay varias líneas de traducción, ¿cierto? Equivalencia directa, equivalencia dinámica, Biblias textuales. Y si uno ve Biblias textuales también son muy parcas, muy secas, no hay como transiciones lingüísticas entre uno y otro. Bueno, y por supuesto para la educación teológica, porque permite que los profesores utilicen tecnicismos para hablar, ¿cierto? Entonces, cuando alguien habla con tecnicismo, la gente dice, oh, este personaje sabe, ¿eh? La verdad es que no es mucho, uno se aprende 2 o 3 palabritas, pero después sirven para un caso como este, que uno lo inviten. Son fundamentales en la formación de líderes religiosos, teólogos y estudiosos, por supuesto, del texto bíblico. Bien, avancemos. Nosotros tenemos un problema con las ciencias bíblicas, ¿ya? Los estudiantes, ¿cómo llamarlo? ¿Conservadores? ¿Pentecostales? Sí, hay ciertas conclusiones de las ciencias bíblicas que son incómodas para nosotros, ¿ya? Son dolorosas en algunos casos. Y en la mayoría de los casos no tiene respuesta uno, porque vino bajo una metodología científica. Es como un examen de ADN. 99,5% eres el padre. O sea, ¿qué se puede hacer frente a eso? ¿Cierto? Yo confío en ese 0,5%. Los que estudian probabilidades saben que cuando se habla ya más de un 80% de probabilidad es un hecho, ¿ya? Pero es por un tema de cálculo matemático, porque hay error siempre en la medición y por eso que los datos a veces no dan 100%, ¿ya? Pero tiene que ver con aquello. Entonces, nosotros tenemos una controversia entre la ciencia bíblica y la perspectiva tradicional de abordaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque en nuestros
80 años de vida o de cristianos, ¿cierto? Probablemente 60 años vamos a estar completamente, 70 años vinculados a una aproximación confesional, a una aproximación de fe con el texto bíblico, ¿ya? Yo no voy al texto bíblico queriendo buscar los errores, las fallas, las debilidades. No, yo quiero buscar un alimento espiritual, habitualmente. Son los estudiantes bíblicos, esos estudiantes bíblicos que insisten en buscar la notita que sale abajo y que dice: este versículo no se halla en los originales. ¿Qué significa eso? Yo recuerdo una vez fuimos al Maule, la primera clase, y un alumno nos pregunta, y delante del pastor también que estaba allí, si este texto estaba o no estaba. Alumnos mañosos, ¿ya? Del ayuno, ahora, el versículo que está ahí en Marcos. Y bueno, no sé si salvamos la situación aquella vez, pero bueno, el pastor me siguió queriendo permanentemente. Entonces, en algunos episodios, las conclusiones de las ciencias bíblicas son distintos a lo que la Biblia dice. Y ahí está el eslogan de este congreso, ¿ya? En la presentación, ¿ve? Está incluido. Entonces, las conclusiones de episodios, las conclusiones de traducciones, las conclusiones de los análisis lingüísticos, del análisis de variantes textuales, en algunos casos no van a coincidir con lo que nosotros habitualmente hemos entendido o hemos leído de las Escrituras. Y eso nos produce cierto picor, cierta incomodidad. Para algunos, estas conclusiones pueden afectar la fe de las personas como revelación inerrante de Dios, puente para el tema de la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando un hallazgo, descubrimiento o luego de un producto de un análisis historiográfico, lingüístico, literario, se llega a una determinada conclusión, de alguna manera puede que la fe de las personas se vea conjeturada porque siente que la Biblia debe ser intocable y debe ser implacable. Pero es un texto. Es un texto escrito por ángeles. Acuérdense que hay un solo texto que bajó del cielo, ustedes saben, ¿cierto? Allá en Nueva York, por allá alguien lo encontró, ¿sí? Verdad que ahora ya no hay otras religiones, ¿verdad? No tenemos en el programa, pero un par de años más vamos a sacar un programa de esas características. Entonces, el proceso de escritura de desarrollo del registro bíblico tiene sin duda la influencia humana. Entonces se agrega una variante que de alguna manera condiciona el mensaje que finalmente es registrado. Sumémoslo a eso que no tenemos disponibles los autógrafos, los textos originales escritos de puño y mano del apóstol Pablo, como él dice, con mi propia mano te escribo, ¿cierto? No los tenemos, no están disponibles. Entonces tenemos copias, algunas muy cercanas, hay un parrafito por ahí de Juan, hasta el minuto el descubrimiento más cercano, otra bastante cercana como ocurrió con los casos de los desiertos de Judea, pero la mayoría de los otros textos están un poquitito distanciados, al menos 100, 200, 300 años. Entonces, quiere decir que son copias en cuarta, quinta, sexta derivada. Y bueno, uno de los temas que se descubrió en la época del Renacimiento, cuando fue necesario construir la imprenta de Gutenberg, no es que la imprenta de Gutenberg sirviera para la proliferación de la Biblia, sino que se hizo a causa de la Biblia. ¿Por qué? Porque todas las copias tenían que hacerse a mano, y la introducción de la labor humana introduce eso, no vamos a decirlo, es débil, no es perfecta, ¿ya? Hay que llamar más confesional. Entonces, no es de perfección. Y compruébelo usted cuando imprima algo por el computador, ¿cierto? Y lo puede escribir y copia, puede pegarlo 1000 veces y va a salir exactamente igual. Pero si usted lo hace a mano, ya en la cuarta, quinta, ya la A no le va a salir tal cual.
¿ya? Porque el ser humano tiene debilidades, ¿ya? No está hecho para imprimir, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vino a hacer la imprenta de Gutenberg? Pudo poner fin a las variantes que se producían en el proceso de copias de la Biblia, porque se hacían a mano. Entonces, de alguna manera, eso permitió que el número de variantes comenzara a disminuir. Vamos a explicar en breve lo que es una variante. Bien, y finalmente, el mensaje de la Biblia es de fe y esperanza, con una intervención activa de Dios en el quehacer de los hombres. Eso creemos al menos los pentecostales. No somos deístas que creen que Dios creó el mundo, le dio las leyes naturales, lo echó a funcionar y que se autorregula. Pero nosotros creemos en una intervención activa de Dios, a lo cual de alguna manera los autores han llamado la acción sobrenatural. Por lo tanto, nosotros creemos que si oramos, efectivamente alguien nos oye allá arriba o allá afuera, ¿ya? Entonces, las ciencias bíblicas, por el contrario, obtienen sus conclusiones no desde esta metodología, no desde la fe, no desde la confesión, sino desde un método que anula u omite el factor sobrenatural. Entonces, para poder hacer ciencia, una de las cosas esenciales es que se omita el factor sobrenatural. Yo cuando niño estaba haciendo un volantín. Entonces, el palillo que va curvado no me pegaba bien en el volantín y me rompía el volantín al soltarlo. Me rompía o no pegaba. Porque tensa, ¿cierto? Y quiere volver a su posición el palillo curvo. Así que estoy hablando 8 años de haber sido esto. Entonces, luego de 2, 3 intentos, lo ungí. Los niños tienen una fe maravillosa que es la fe infantil, ¿ya? Es fe infantil, es una fe ingenua que cree en el viejito pascuero, ¿cierto? Todo eso, pero es una fe muy, muy, muy sencilla, muy primaria. Y oremos con toda la fe, una buena oración para que y ahí apretándolo y suelto y se vuelve a salir. Entonces se acabó la fe, se acabó. No, lo que pasa es simple y sencillamente que yo estaba luchando contra un fenómeno físico nada más. Y a lo mejor no estaba usando las herramientas adecuadas, dándole el tiempo al pegado. Los zapateros saben muy bien eso, ¿cierto? Uno que no sabe de zapatos le echa neopren nomás y pone al tiro. Pero ellos saben que primero hay que dejar secar. Entonces, eran fallas físicas, del mundo físico, ¿ya? Debilidades del mundo físico, pero no tenía que ver los aspectos de fe. Entonces, yo para hacerlo bien tenía que apoyarme bajo la metodología científica, una metodología operativa que me permitiera hacer bien ese trabajo. Por lo tanto, Dios no iba a obrar en aquello. Es como el mismo apóstol Pablo lo dice, si uno quiere ser más alto, como el pastor Marco, por ejemplo, la oración no es para eso, ¿cierto? Por más que tú ores, no te será añadido un codo de altura, o como el pastor Alcamán, o como el pastor Igor allá de... Sería lindo, imagínense yo con unos 10 centímetros más de altura, pero no, la oración no tiene propósitos tan corrientes, ¿ya? No busca ese plan, es otra línea. Para eso probablemente sirva cierta medicación, ciertas hormonas para hacer ese proceso. Es decir, una metodología científica. Me van viendo las luces, ¿cierto? He manifestado cuál es la complejidad que nosotros tenemos con las ciencias bíblicas y he manifestado que aquí estamos hablando de 2 caminos. No obstante, el objeto de trabajo, el objeto de estudio es el mismo, pero tenemos aproximaciones desde distintos frentes. Entonces, la ciencia bíblica es una aproximación desde la metodología científica, historiográfica, y nuestra aproximación habitualmente es desde la fe. Las ciencias bíblicas y el desarrollo desde una perspectiva de fe o confesional de la Biblia. Entonces, hay que dejar en claro que las ciencias bíblicas se centran en el texto como un objeto de estudio. Su análisis
es sobre todo de tipo histórico y literario. Son, digamos, los dos elementos más preponderantes que se analizan allí, más que religioso y doctrinal. Desde el punto de vista de una iglesia, de una denominación, el énfasis, por supuesto, está en lo doctrinal, en lo aplicación para la vida cotidiana, muy bien, en lo pastoral, fantástico. Pero el abordaje de tipo académico va por otra vía. Desarrolla una exégesis sin condicionamientos teológicos. ¿Tenemos condicionamientos teológicos? Todos tenemos condicionamientos teológicos. Una de las cosas que descubrí hace muy poquitito es que si alguien vino a la fe en una determinada, en un determinado paradigma cristiano, ya, no sé, vino a la fe en una iglesia presbiteriana, vino a la fe en una iglesia pentecostal, vino a una iglesia a la fe en una iglesia muy, muy viva, vino a la fe en una iglesia de excarcelarios. Me di cuenta que es tremendamente difícil, imposible, que aquello primero sembrado, ese primer evangelio sembrado, pueda ser cambiado con el tiempo. Sorprende, o sea, por más que incluso pasen por institutos bíblicos, mantienen algunas creencias basales de su primera llegada al mundo de la fe. Y por eso a lo mejor nosotros somos tan como somos, ¿cierto? Como nos hizo nuestro primer pastor de alguna manera. Somos así. Y cuesta mucho desarraigarse de eso. No digo que sea bueno o malo, no pongo eso en juicio, sino es una observación de cómo ocurre la vida cristiana. Y no tiene el propósito de fundamentar la doctrina religiosa. O sea, si uno quiere estudiar teología sistemática, la ciencia bíblica es un respaldo paralelo, pero no es precisamente a lo mejor la esencia de un proceso de estudio de esas características. Entonces ahora revisemos, ¿se acuerdan que vimos una serie de críticas? No hacemos un break podríamos hacer un break entre las exposiciones para ir a sacarme la polera que me puse debajo. ¿El vestón sí puede ser? Sí. Gracias. Algo salió de mí, sentí. Bien, la crítica textual, ¿ya? Esta es probablemente la más abundante y más desarrollada, digamos, de las ciencias bíblicas, o quizás su impacto ha sido el mayúsculo. De hecho, tiene un impacto potente en todo el trabajo de traducción. Nosotros vimos el día de ayer varias exposiciones que mostraban justamente el desarrollo del tema del texto crítico, el trabajo de Erasmo, en donde efectivamente de alguna manera se comenzó a incursionar en estos procesos de crítica textual. De hecho, Erasmo, un corolario, ¿cierto? Una gotita de lo de ayer. Erasmo no hizo solo una versión del texto recibido, hizo más de una, y en algunas de las posteriores agregó algunas cosas que había omitido en algunas versiones primeras. Es bien conocida, digamos, lo que agregó. El estudio y análisis de textos antiguos, ¿qué es la crítica textual? El estudio y análisis de textos antiguos con el objetivo de reconstruir su forma original. ¿Cuál es su método? Toma los manuscritos y detecta algo que se llama las variantes textuales, ¿ya? Que son simple y sencillamente diferencias que se pueden producir en la composición del texto. Una variante textual común y corriente. La bicicleta roja, una frase, la roja bicicleta. Ahí ya hay una variante textual. Así de sencillo. Entonces, ¿en la Biblia encontramos este tipo de fenómenos? Sí, más aún cuando hay gramáticas de distintos lenguajes involucradas. Por ejemplo, usted sabe que nosotros con el lenguaje inglés tenemos algunas diferencias de gramática y nosotros decimos, uy, ¿por qué lo dicen al revés? Porque, claro, hay una gramática. Entonces, efectivamente, en la Biblia, en la medida en que fue llevada a distintos pueblos, que fue traducida, fue necesario también hacer, en algunos casos, ¿cierto?, este viaje gramático también, esta transformación gramática.
Entonces hay varios tipos de variantes. Ortográficas, que son diferencias en la escritura de las palabras sin alterar su significado. Por ejemplo, podríamos decir una palabra que está escrita con S, que la escribieron con Z, en nuestro lenguaje coloquial, y ahí ya tenemos una variante de tipo ortográfica. Hay variantes de tipo del léxico, que es sustituir una palabra por otra similar, un sinónimo, para mejorar el significado o el sentido, ¿cierto? Como decíamos, preñez y encinta. Ahí hay una variante textual. Omisiones o adiciones, lo que comentábamos de Erasmo de Rotterdam, pero que no se sepa, al menos su familia que no sepa. Supresión o incorporación de frases o versículos. Ahí está donde este alumno ahí del Maule hizo la pillina pregunta. Hoy en día las Biblias, en algunos casos, algunas versiones apuntan, ¿cierto? Dejan una notita allí y dicen, este versículo no se halla, o esta frase no se halla en algunos manuscritos antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo vamos a comentar. Cambios de orden, alteraciones en la secuencia de las palabras o de las frases. Así como dijimos la roja bicicleta, en algunos casos hay frases, ¿ya? Un poquitito más amplio. Y adaptaciones teológicas, que pueden ser sugerencias, modificaciones, suavizaciones o acentuaciones de algunas doctrinas, ¿ya? Teóricamente habría, por ejemplo, una notoria acentuación en una de las doctrinas de nuestro cristianismo en algún versículo bíblico. Estamos diciendo esto todo desde un abordaje académico, ¿ya? ¿Por qué lo estamos diciendo y por qué no lo estamos omitiendo? Lo vamos a convertir en las conclusiones. Más de la crítica textual. Las variantes, siguiendo con el método, ¿cierto? Dijimos que se comparan. Entonces, estas variantes se evalúan buscando cuál es la más probable o la más cercana a la original, ¿ya? O sea, ni siquiera podríamos hablar de certeza. ¿Cuál es la variante más probable que se usó? La pregunta es obvia. Bueno, ¿y cómo se sabe cuál es la más probable? Hay una metodología. Para analizar, entonces se utilizan los siguientes criterios. Primero, antigüedad. Entonces, habitualmente, una variante más antigua se cree que es la más cercana al original. Tiene cierto lógico, ¿no? ¿Sí? Es como las arrugas de mi cara, ¿cierto? Si uno viera una foto cuando tenía 18 años, va a ver que hay algunas huellas que no están. Entonces, si usted hace un examen a mi piel y no ve huellas, dice, este es más cercano al original. Entonces, la antigüedad es probablemente el gran parámetro. Si no lo comento aquí, recuerden para que después comentemos, hay cierta discusión ahí con algunos manuscritos y su antigüedad. Yo me enteré hace semanas nomás, no lo sabía. Uno siempre da todo por hecho. Lee un libro y dice, lo creo completamente si lo escribió tal persona, pero me sorprende algunas cosas que de Sinaítico y de Vaticano que parece que sean del siglo IV es más bien opinión experta y no análisis técnico, tecnológico. Yo no sabía, no lo pude profundizar más, pero me sorprendió eso. Distribución geográfica, ¿ya? Los textos nacen, ¿cierto? Y se crean desde donde más o menos fluyó el cristianismo. Entonces, ¿dónde fue potente el cristianismo primeramente? Judea, ¿cierto? Año 40 y 50, pero sabemos que allí prácticamente no se escribió nada. A lo mejor la fuente Q, probablemente, no sé, puede ser. Esta teórica fuente desde donde se habrían apuntado, ¿cierto? Los otros evangelios. Y escuelas de desarrollo, por ejemplo, donde fluye mucho esto es en el norte de África, Egipto, la famosa ciudad de Alejandría. De hecho, los textos, los manuscritos más antiguos hoy en día se llaman aún manuscritos alejandrinos porque obedecen justamente a este territorio, a esta zona de Alejandría. El Códice Sinaítico estaba en un monasterio y Vaticano tuvo un viaje un poquitito más largo, pero ambos serían de más o menos la misma distribución geográfica. Entonces, si la distribución geográfica donde se pilla el manuscrito es en Polonia, no sospecha, dice ya, y Polonia fue misionada en el siglo VIII, IX, no es el más antiguo.
¿ya? Entonces, ayuda a eso. El estilo del autor, ¿cierto? Cuando ya se hace el análisis literario, se van comprobando que hay partes que probablemente no se condicen con otras o con parámetros que se tienen, por ejemplo, de un determinado autoridad bíblica. En el caso de Pablo es más fácil consolidarlo porque Pablo escribe bastante y escribe distintas cartas. Entonces hay cartas que son seguras de Pablo y otras también lo son. Y otras tienen algunos elementos que despiertan sospechas, ¿ya? Podríamos dejarlo, ¿cierto? Así, frases que se ocuparon a lo mejor un poquitito más tarde. Por ejemplo, pleroma, ¿cierto? Parece ser una palabra que se usó más bien hacia fines del siglo I y no en la cincuentena o sesentena del siglo I. ¿Ya? Es como hoy en día decir una palabra contemporánea, online, ¿cierto? Hace 50 años, pillar un texto que dijera online hace 50 años no es. Entonces uno ubica el término respecto a su época temporal en donde habría sido utilizado, porque las palabras son temporales, los nombres son temporales. Usted sabe que hoy en día todos los niños se llaman Mateo, ¿cierto? Santiago, volvieron los nombres españoles como de moda, ¿cierto? Hace 20 años atrás, los Brian, los Kevin, ¿sí? Quiere decir que los nombres muestran también una época. Entonces se pueden deducir. De hecho, las estelas de Nus y Mari, ¿cierto? De alguna manera pudieron corroborar que los nombres de Abraham, Jacob, podrían efectivamente pertenecer a finales de el segundo milenio, digamos, antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, son nombres que se encontraron en otras culturas cercanas, más o menos en la misma época. Entonces, el estilo del autor, el contexto histórico y el gran factor también que es casi decisional, dificultad lectora. Mientras más abrupto, seco, dificultoso será de leer el texto, seguro es más antiguo. Porque con la época, con los años, el texto se va hermoseando, armonizando, haciendo más entendible, y para hacerlo más entendible tiene que hacerlo más laborioso, agregarle más adjetivos, más elementos. De hecho, una de las críticas que se hace de NBI tiene que ver con eso, porque hay textos que en Reina Valera son tremendamente sencillos, pero en NBI, como tiene que hacer cambios, porque ha hecho otra versión, le agrega más elementos y finalmente el versículo queda menos entendible que en Reina Valera, lo cual es una impropiedad, digamos, del trabajo de traducción, ¿ya? Porque no ese es el propósito, no es hacerlo más complejo, la idea es que sea más sencillo. Ya, eso ya lo vimos. Entonces, crítica textual. Un ejemplo, el más famoso de todas, ya, sin arrancar, pero alguna vez deben haberlo escuchado, sin duda, la coma jónica. ¿Ya? ¿Por qué se llama coma? Es una palabra que viene del latín, ¿cierto? Que es como un segmento, un target, dicen los gringos, ¿cierto? Un pedacito, que es o sacado o añadido, ¿ya? A una composición literaria. Entonces, primera de Juan 5, 7, 8, dice, porque tres son los que dan testimonio. Esto es un ejemplo de variante textual, ¿ya? Es para que ustedes vean esto ejemplificado. Y ahí hay una frase que está en otro color. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, ¿qué pasa con este texto? Que la crítica textual concluyó que aparece en versiones de tipo latinas que solamente a partir del siglo VIII en adelante. No se ha encontrado versiones más antiguas que incluyan este pedacito que está un poquitito ahí en rojo. Entonces, como que a partir de allí aparece en las nuevas copias. Entonces, ahí se ha llegado a un punto en el siglo VIII en donde comienza a aparecer este añadido. No es propiamente una glosa, pero es que glosa es otra cosa, es un comentario
que más bien se ocupa en el Antiguo Testamento, que es un comentario que hace un escriba que quiere explicar de mejor forma una parte y luego finalmente termina siendo parte del texto. No aparecen los manuscritos griegos más antiguos. Recordemos que la Vulgata es, como nos explicaron ayer, es el latín, fue desarrollada en el siglo IV por Jerónimo de Estridón. Gracias. Entonces, y se fue a Belén a terminar el trabajo. ¿Qué puede hacer eso? Griegos antiguos. No aparecen las citas de la era patrística. Tenemos también hoy en día un punto de referencia que es los escritos de los líderes de la iglesia entre el siglo II y el siglo V, ¿cierto? Y ellos van citando la Biblia, ¿cierto? En sus comentarios, en sus apuntes, en sus apologías, van citando la Biblia. De hecho, alguien creo que hizo el cálculo y se podría reconstruir todo el Nuevo Testamento solo con referencia de los escritos de la era patrística y faltarían creo que 14 versículos nomás que no están en esa composición. Entonces hay un punto de referencia, lo que escribió Ireneo, Agustín, Orígenes, Atanasio, en fin, todo aquello. Y no aparece también en otras versiones que son muy antiguas, que son la versión siria, copta, armenia, etíope y árabe antiguas, ¿ya? Hay unos cristianismos que bueno, es verdad, son mucho más antiguos que nosotros, incluso ellos respecto del catolicismo, que es un poquitito lo que ellos ven, se consideran completamente distantes porque ellos consideran que todavía conservan las liturgias más antiguas, que son las iglesias de Etiopía y del pueblito que está un poquitito ahí más arriba de Etiopía. Entonces son versiones bastante antiguas. ¿Qué es lo que dice, digamos, el manuscrito griego antiguo? Ahí está la misma frase, pero está sin esta inserción. Entonces a esto se le ha llamado una coma juanina o juánica, ¿cierto? Y se ha considerado como una variante textual. Es una variante textual importante. ¿Son todas así? No, son pocas, poquititas las que son así. La mayoría son los cambios de letra, una frase por acá, por allá, que se cambia y se rota, ¿ya? Entonces, esto para ejemplificar lo que es una variante textual. Conclusión de la crítica, no de la confesión, no de la fe, no de las iglesias. Confesión desde la crítica textual probablemente es una interpolación doctrinal, así se le denomina técnicamente, para apoyar, refrendar, fundamentar la doctrina de la Trinidad. Veamos ahora un poquitito de la crítica histórica. Es el estudio y análisis de los textos antiguos con el objetivo de reconstruir el periodo histórico o los episodios históricos que los mismos textos describen, ¿ya? Por ejemplo, la conquista de Canaán. Entonces, se investiga el origen del texto, quién lo escribió, cuándo, dónde, con qué propósito. Y ahí es lo que se denomina buscar el origen del texto, crítica de origen, otra de los desarrollos críticos también. Analiza el contexto histórico, examina las costumbres, eventos, personas y lugares mencionados, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir ahí? Puede que ocurran anacronismos. Entonces, en la versión que se trabaja, por ejemplo, que se tenga disponible el hebreo, Septuaginta, por ejemplo, pueden existir anacronismos. De hecho, hay uno muy notorio que es que Abraham de Ur de los caldeos. Y la frase de los caldeos es impropia del segundo milenio antes de Cristo en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el término caldeo es un término propio del siglo sexto y séptimo y de ahí en adelante en todo lo que es la media luna fértil del Medio Oriente. Entonces es una palabra de otra época. Eso da cuenta simple y sencillamente de que la última versión que se tuvo fue editada, ¿cierto? Fue apuntada al menos en la época exílica o post-exílica, o sea, después de que estuvieron en Babilonia. Solo eso. Pero ahí, gracias a la comparación histórica, se puede descubrir ese anacronismo. Y también la comparación con otras fuentes. Otras fuentes se refiere a otros textos que hablen eventos similares o sean escritos en la misma época y que se pueda refrendar, por ejemplo, ciertos elementos tecnológicos, por ejemplo. Se sabe que en Israel la industria del hierro
no se desarrolló hasta ya entrado el reino de Salomón y de ahí un poquitito en adelante, pero antes no tenía hierro. Entonces, todo el concepto de armas y de los carros errados, ¿cierto?, que tenían los cananeos en la época de los jueces, se ve y se analiza justamente que haya esa consistencia histórica con los elementos, artilugios, dispositivos que hay en la época. Es un trabajo de verdad muy, muy laborioso. Un ejemplo del análisis histórico, el Éxodo. ¿Cuál es el contexto arqueológico? Hasta el minuto no se ha encontrado, digamos, en Egipto, que es bastante abundante, digamos, en material arqueológico, indicaciones de la existencia de los hebreos en Egipto y o de que los hebreos hayan sido esclavos y o que haya ocurrido un éxodo o una inmigración en las épocas desde el siglo XV al siglo XII. Entonces, aún no hay pruebas arqueológicas respecto de esto. Y tampoco dentro del material escrito, es decir, fuentes egipcias, crítica de fuentes, o sea, analizar lo que escribieron los egipcios en esta época, los registros no mencionan ni a Moisés, ni habla tampoco de la esclavitud de otro pueblo del Medio Oriente. Estamos pasados, ¿cierto? Conclusión de la crítica histórica propone que el Éxodo, no hay evidencias históricas para leer el Éxodo como un informe histórico literal, que probablemente sea una construcción teológica cultural judía que da a origen épico a la nación. Bien, hay temas de la crítica literaria, ¿cierto? Vamos a dejar ahí algunos de los apuntes porque me interesa avanzar esencialmente a algunas de las conclusiones y desafíos respecto de este tópico. Entonces, vamos a tener también la crítica de la forma, vamos a comentar ahí algunas de las metodologías y también crítica de la tradición, como por ejemplo cuando Pablo desafía el concepto de que los cristianos deben mantener la tradición de la circuncisión y el guardar la ley. Entonces, se hace una comparativa efectivamente con las prácticas religiosas de la tradición que se desarrollaban en el cristianismo de aquella época, especialmente en Palestina y su conjunción, ¿cierto?, con el mundo gentil. Y la crítica de redacción que ve las formas en cómo fueron compuestas, y una de las cosas primeras que nos enseñan ahí en los evangelios sinópticos es que los autores escriben para distintos destinatarios y tienen distintas formas. Y eso es un análisis de forma, de la forma en cómo escriben los autores, los evangelistas en este caso. Bien, tensión entre la ciencia bíblica y la teología pentecostal. Y con esto vamos a avanzar en breves minutos. Entonces, las ciencias bíblicas buscan comprender la Biblia desde una perspectiva académica. Por otro lado, la teología pentecostal se centra en la autoridad del texto y una lectura devocional de él. Entonces, son enfoques definitivamente distintos, caminos distintos para el desarrollo de la interpretación bíblica y de la praxis cristiana. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos 4 aspectos que son, digamos, analizados desde la ciencia bíblica y desde la teología pentecostal. Entonces, respecto a la autoridad, las ciencias bíblicas buscan una autoridad de tipo histórica y crítica. O sea, si hay un refrendar histórico y crítico, lo valida. Y desde la teología pentecostal, que sea inspirada y revelada. ¿Por qué se produce esta tensión? Bueno, porque epistemología, cómo yo comprendo lo que observo, ¿ya? Son 2 enfoques epistemológicos completamente distintos. Las ciencias bíblicas lo hacen desde una lógica racional, en donde no existe el milagro, ni el elemento, ni la acción sobrenatural, mientras que el pentecostalismo lo ve, ¿cierto?, desde una lógica de la vivencia, de la experiencia y, por supuesto, de los carismas, la manifestación de los dones como ocurre en nuestras iglesias. La perspectiva pentecostal lee el texto en un amplio despliegue de poder sobrenatural. Nos gustan los textos donde hay milagros, donde el cojo salta, donde el ciego ve y donde el mudo habla. Nos encantan. Por otro lado, el análisis histórico despoja al texto de poder. ¿Por qué? Porque asignar que tiene poder ya sería un análisis subjetivo, no objetivo del texto, desde una metodología científica, lógica y racional. Las ciencias bíblicas apelan al manuscrito y contextos como autoridad, mientras que el pentecostalismo apela al Espíritu Santo como
el intérprete supremo. Me gustó esa frasecita que pillé por allí. ¿Cuáles son los riesgos? Esto es la aplicación, digamos, para nosotros que somos estudiantes o administradores de procesos de estudio o administradores también de iglesias o de comunidades de fe. Bueno, cuando uno se encuentra con estos descubrimientos, estos hallazgos, no es extraño que se produzca cierta reticencia. No voy a mandar los alumnos al Instituto Bíblico porque me van a llegar con que el ayuno ahí no lo dice, ya va a ocurrir con eso. Entonces se produce una reticencia. Por lo tanto, los profesores tenemos una responsabilidad también con esto, porque le enseñamos a alumnos que viven en comunidades de fe y que necesitan ser pastoreados y ministrados. Y los profesores no son los que van a ir a orar por usted cuando esté enfermo. Es otro el responsable, es otro el cercano. Por lo tanto, cuando compartimos la información, lo digo porque algunos dicen, no, yo voy por la verdad nomás y el libro lo dijo y lo dijo y lo dijo y esta es la conclusión y esto es. Pero el aprendizaje de este tipo de procesos es constructivo, es progresivo. No es tan sencillo decirle a un alumno nuevo que está entrando al Instituto Bíblico, romperle muchos esquemas. Hemos visto por montones alumnos que pierden su fe. Entonces, si un profesor no cuidó aquello, entonces creemos que la didáctica que está haciendo tiene una debilidad. Puede tener un manejo extraordinario, ser un erudito del tema, pero se cuida también el auditorio, porque si no hay alumno, tampoco hay profesor, no hay proceso pedagógico. Entonces, hay una responsabilidad también en esto, en que los saberes de alguna manera deben suministrarse de manera progresiva, cuando el alumno está en condiciones efectivamente de soportar, ¿cierto?, el peso de los argumentos. Esto también obviamente produce desconfianza en los análisis académicos y por supuesto se desconfía de los profesores, es natural. ¿Quién no desconfía de un profesor? Un día conversando con el obispo Peña, claro, llegábamos a la conclusión, todos los pensamientos diversos, ¿ya?, que se abre un poquitito de la ortodoxia. El término aiéresis, de donde deriva la palabra herejía, ¿cierto?, significa diversidad, ¿cierto? Es un pensamiento que no marcha por la línea recta, sino que se abre leve o ampliamente, ¿ya? El arrianismo ocurrió con aquello y las posturas intermedias para recuperar el arrianismo también incurrieron en derivaciones que se abrieron de la ortodoxia. Entonces, no es extraño que el resto de la comunidad tenga desconfianza de los estudiantes de la Escritura. No es extraño, porque efectivamente manejan cierta información que puede ser considerada peligrosa. Consideran la opción de omitir información. Bueno, esto se estilaba hasta hace años atrás en la educación teológica, educación confesional. Usted me va a aprender lo que la declaración de fe exactamente dice. Fantástico, pero tenemos un problema. El problema es que usted y yo, como somos inquietos intelectuales, tarde o temprano vamos a ir a una librería. O tarde o temprano alguien nos va a pasar un librito y lo vamos a abrir y vamos a ver cosas que probablemente no se nos dijeron ni se nos compartieron. Y hasta hace 20 años atrás también podía haber sido posible, porque no todos iban a la librería, eran bichos muy raros eso. Pero hoy en día está Internet. Entonces el acceso a la información es dado. Tarde o temprano, ese estudiante, esa persona, ese feligrés va a darse con este tema y le va a llegar con la pregunta. Un día uno me llegó preguntando, oiga, ¿qué pasó con los huesos de Moisés? O sea, él todavía no había hecho ningún estudio bíblico, ningún discipulado, y llegó a preguntarme al tiro un tema que es absolutamente coyuntural, puntual, rebuscado. ¿Qué pasó con los huesos de Moisés? ¿Verdad que se pusieron a pelear el diablo con Miguel? Con el hermano Miguel. Entonces, ocurre eso. La información tarde o temprano llega
va a llegar a los miembros de la iglesia y las generaciones contemporáneas que tienen un acceso más fluido a la información, más abierto a la información, a ellos no los vamos a poder sesgar ni ponerle barreras para que no accedan a tal o cual literatura. Finalmente la van a adquirir, la van a sumar y a lo mejor van a ir y encontrar otra comunidad, porque si no encuentran lo que andan buscando en casa, lo van a buscar en otro lugar. Y allá se los van a entregar de una manera abrupta, directa, y nuevamente, lo vuelvo a decir, más de algunos, sobre todo si son nuevos, van a perder su fe. Había un alumno que me decía, que no sé, estoy entre entrar a IBIMIS y entrar a esta otra institución. Yo le dije, bueno, voy a hablar de mi sesgo, ya puede que me equivoque, pero es mi sesgo. No, primero, por favor, hijo, estudia en IBIMIS y después cuando termines, anda allá donde los amigos de Domaico y ahí puedes estudiar, pero necesitamos que tú primero fundamentes bien tu convicción de origen, de cuna. No negamos la potencia académica que tienen algunas casas hermanas, pero naturalmente creemos que a veces dentro de nuestras comunidades es necesario este proceso y que algún novato nuestro que tiene desarrollo intelectual es prontamente seducido, como lo dijo muy bien Juan también, por otras corrientes teológicas. Hoy en día, dentro del mundo del pentecostalismo también resulta muy atractivo y muy interesante. ¿Y por qué no decirlo? A lo mejor todos los que hemos sido estudiantes de la Biblia alguna vez hemos sido seducidos por la teología reformada. Es muy intelectual. Son lindos libros, son tremendos autores de las grandes universidades de Europa. Se ve todo eso muy lindo. Ausencia, esto también significa que al no producirse un trabajo de análisis crítico desde la perspectiva pentecostal, hay una ausencia de producción de argumentativa de nivel académico que sustente las creencias pentecostales. Entonces, ¿dónde ha encontrado, por ejemplo, usted un libro en donde diga y se explique una práctica muy propia de la fenomenología pentecostal tradicional chilena, como por ejemplo danzar en el espíritu? ¿Ha encontrado refrendaciones de tipo académica respecto del asunto? ¿Y sabe por qué no hay? Porque no es un tema desarrollado, no está la intelectualidad, el trabajo crítico para poder avanzar en esto, no desde el prejuicio, como decían los gringos, porque los gringos cuando vieron nuestras manifestaciones, esto no es de Dios, esto no es de Dios. De Dios es hablar en lenguas, el bautismo Espíritu Santo es hablar en lenguas. Esto se estudia en teología contextual hoy en día, ¿ya? El hacer teología desde nuestra raíz, desde nuestra práctica de fe. Y necesitamos avanzar en poder argumentar lo que ocurre en nuestros cultos, saber poder explicar. Yo recuerdo que era niño y llegué, mami, me cae mal esta hermana. ¿Por qué, hijo? Porque habla como que se creyese Dios. Y mi mamá me explicó, no, lo que pasa es que ella es profeta, el Señor la utiliza profetizando. Y me molestaba mucho porque ¿cómo podía hablar con esa autoridad y dando instrucciones a la iglesia? No. Y ahí me explicó cuál era el fenómeno profético que se da en las comunidades pentecostales. Y lo que termina sucediendo, migración de los inquietos intelectuales debido al rechazo a la erudición. Entonces, ya con esto estamos concluyendo. Esta es la última lámina. Es necesario construir puentes, avanzar en diseño de educación teológica contextualizada. ¿Qué quiere decir eso? Desde nuestra vivencia pentecostal, desde nuestra vivencia regional, desde nuestra práctica, porque incluso cómo hacemos la liturgia en el norte es un poquitito distinta del sur. Yo les digo a mis alumnas, cuando usted vaya a Osorno, póngase el velo, póngase el velo, pero es que la Biblia... Mire, el mayor amor es mostrar efectivamente respeto por la práctica religiosa de los hermanos. Entonces, si uno dice, no, es que yo ya aprendí en la Biblia esto y la Biblia me respalda, parece poner la Biblia por sobre las personas y por sobre el respeto a su manera de manifestar su fe y vivir su creencia. Y es intimidatorio cuando uno va a una de estas comunidades y de alguna manera quiere romperle sus esquemas. Es como cuando
nada más, ¿cierto? Dijo, bueno, el profeta va a salir, le va a levantar la mano, no ocurrió nada de aquello. Entonces necesitamos avanzar en este tipo de educación con mejores desarrollos académicos sin dejar de dialogar con las creencias pentecostales esenciales, porque la otra opción es abandonarlas, pero creemos que se debe mantener en vigencia esta perspectiva. Estudiar las ciencias bíblicas en seminarios pentecostales sin perder de vista la dimensión espiritual del texto, porque efectivamente creemos que hay una dimensión espiritual allí. El mismo Orígenes habló de los 3 niveles, ¿cierto?, de revelación o de manifestación que pueda tener un texto. Es una idea un poquitito extraña, pero no deja de tener vigor. Estructurar una hermenéutica integradora, desarrollando métodos que respeten tanto la crítica académica como la experiencia espiritual. Y ayer nos hablaron precisamente de una herramienta de este tipo, como es las dinámicas de la hermenéutica del espíritu. Fomentar espacios para el fortalecimiento de las creencias pentecostales desde un abordaje académico, creando caminos desde lo experiencial hacia lo argumental. Esa frase la inventé yo, ya se me salió a mí. Entonces, creando caminos desde la experiencia hasta el argumento. Es verdad, varios nos hemos quedado en la experiencia, pero llega el momento en donde también tenemos que darle consistencia a esto para enseñarle a nuestros hijos y explicarles en la metódica o autoridad que ellos consideran, que a veces es divergente de la nuestra. Fortalecer, ¿cierto?, los espacios, fomentar, yo pensé que era una redundancia, fomentar los espacios para el fortalecimiento de las creencias pentecostales desde un abordaje académico, lo habíamos dicho, fortalecer los procesos formativos progresivos, lo que hablaba anteriormente, en donde primero se cimiente la fe del alumno, para luego avanzar en saberes que requieran una sólida base previa. Y finalmente, explorar todas las fuentes de erudición. No es una sorpresa que las fuentes de información, esto es, institutos teológicos, editoriales, librerías, mantienen sesgos, mantienen líneas editoriales. Vaya usted a tratar de encontrar, no sé, por ejemplo, literatura de teología pentecostal en determinada librería, es muy difícil, ¿ya? Hay un desbalance, hay mucho material de determinada línea y poquitito del otro. Y de los pentecostales habitualmente nos publican cosas muy no de corte académico, eso, ¿ya? No de corte académico. Y finalmente también como un caso de investigación, hace algunos años también surgió una disciplina que se llama la teología pentecostal crítica. Yo lo sabía hace 2 semanas, incluso le pregunté a algunos colegas si sabían. Entonces, en donde algunos teólogos destacados, Amos Young, probablemente uno de los más conocidos, Frank Macchia también, establecen puentes, caminos proponiendo una formación académica de alto nivel sin descuidar la bendición de ser pentecostal. Y son las 1:30 y yo extendí hasta aquí para que no hubiesen preguntas. Así es que los profesores tienen sus mañas, ¿ya? Muchas gracias a todos y espero que haya sido de utilidad este trabajo para cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo, amén. Debido al tiempo, amados hermanos, no va a haber espacio para preguntas, pero si usted quiere puede acercarse al hermano Gonzalo y hablarle. A veces tu idea pública, amados hermanos, se perdió este teléfono. No sabemos de quién es y va a quedar acá al lado del parlante. A lo mejor lo va a tener yo, si alguien lo necesita, se lo voy a pasar, ¿ya? Allá, ¿se lo va a pasar a las hermanas? Ya, y ya nos estamos despidiendo, pero antes de despedirnos, tengo muchos avisos que dar. Me solicitaron que diera los siguientes avisos. Crecimos. De ayer a hoy crecimos, somos más hoy día. Así que voy a pedir
apelando a su paciencia transformadora por la palabra del Señor que adquirimos ya en estos días, que nos formemos en fila y nos van a estar ordenando allá y también de paso ahí chequeando la pulsera para que usted la vaya mostrando y la tenga a mano. Informarles que no se mueva porque si no, no van a saber qué viene después. Informarles que la entrada a la siguiente actividad, que es el Café con Sentido, se va a organizar en esta puerta que está frente al comedor, solo por la puerta lateral que está frente al comedor. A las 2:45, un cuarto para las 3, vamos a estar ingresando por ahí ya formados, organizados, nos vamos a acercar porque nos van a dar unos números para organizarnos en cada mesa. Recordar la reunión a las 6 de la tarde de todos los egresados de todos los programas y tengo una nómina de, son hartos pero lo tengo que leer, lo siento, de varios profesores y aquí los voy a nombrar: Patricio Mella, David Santana, David Delgado, Héctor Sanzana, Ricardo Seguel, Macarena Matus, Constanza Miranda, Catherine Casanova, Isaac Muñoz, Marco Navalón, Adriana Martínez, Jocelyn Jara, Isaac Mella, Gustavo Bravo, Luis Bravo, Alexis Lago, Elizabeth Núñez, Nancy Torres, Claudio Monsalves, Catherine Sandoval, Karina Rupertus, Cristian Márquez, Ingrid Lepicheo, Paola Lepicheo y Andrés Lepicheo, que no se retiren al comedor, se vienen aquí, al costado del púlpito. Y con esto agradezco esta participación y dejo un espacio para el pastor. Amén. Agradecemos estas 4 plenarias que hemos tenido en este congreso. Antes de que se paren y vayan a almorzar, agradezco al Señor de poder trabajar junto a la pastora Catherine, una gran compañera de apoyo, y agradezco a Dios por eso. Así que Dios les bendiga y sigamos creciendo en la obra del Señor.